Gracias por continuar con nosotros y esta mañana saludo con muchísimo gusto a Jorge Contreras, coordinador estatal de capacitación de la Cruz Roja Mexicana, quien hoy nos va a platicar sobre los vehículos de emergencia. Muy buenos días. Muy buenos días, Nancy. ¿Cómo está, Jorge? Pero ¿Feliz? Bien y de buenas. Nosotros estamos felices de tenerlo aquí como siempre y vamos a hablar de este tan importante trabajo, esta labor que bueno, mucho estrés, mucha impotencia de pronto porque nos falta mucha cultura vial y que, bueno, precisamente hablemos de todo esto. Claro. Los vehículos de emergencia obviamente hacen una gran diferencia en el momento de una situación crítica. Así es. Es parte de la ecuación de esa cadena virtuosa que nos hace salvar vidas, Claro. en la que todos tenemos un papel, Nancy, y por eso es el comentario de hoy. Cuando nosotros activamos el servicio médico de urgencia, que ya hablamos muchas veces de eso, pues sabemos cuál es nuestro papel, ¿no? Identificar la situación crítica, hablar, dar la información completa, etcétera, y allá se genera esa parte, ese eslabón, que es precisamente la presencia de los vehículos de emergencia. Claro. Y cómo interactuamos nosotros como ciudadanos, en esta parte, pues, ¿cuál es nuestro papel? Y eso es lo que tenemos que enfatizar. Muchas veces nos encontramos en nuestro camino con este tipo de vehículos, que pueden ser de muchos tipos, ¿no? Pues las ambulancias, los vehículos de bomberos, de rescate, cualquiera de ellos. ¿Cómo hacerlo y qué es lo que no hacemos? Como tú comentas, muchas veces omitimos, vemos nuestro beneficio inmediato y no razonamos un poco lo que está de por medio, que es la vida de alguien más. Claro. Que pudiera ser alguien muy cercano a nosotros y no lo sabemos. Claro, esto es muy importante porque justo comentábamos antes de entrar al aire que la semana pasada me tocó que venía una ambulancia y nadie se movía, entonces la ambulancia estaba con la sirena prendida, que eso nos indica que va para algún lugar o está trasladando a alguien que necesita ayuda y nadie se movía, entonces es así como, ¿cómo tenemos que reaccionar nosotros, Jorge, ante una ambulancia, ante un vehículo de emergencia? ¿Qué debemos que hacer? Para empezar, pues comentar o razonar un poquito lo que está de por medio, como comentábamos. Una vida está pendiendo de eso. Y además no solamente el paciente, las personas, mis compañeros, los que hemos tenido la oportunidad de estar a bordo de este tipo de unidades, pues asumimos un riesgo por el solo hecho de estar allá, eso está claro, pero pues no se vale, ¿no? No se vale. Cuando tú estás a bordo de una ambulancia, estás aplicando un procedimiento, estás aplicando pues lo que sabes hacer y estás muy expuesto, estás muy vulnerable, porque muchas veces, por supuesto, no puedes tener puesto el cinturón de seguridad si estás apoyando a un paciente allá atrás, y el ambiente en el que estás trabajando, pues es gabinetes arriba, manejando agujas, etcétera. Entonces, pues estás literalmente muy vulnerable. Claro. Pero el que está más vulnerable es la persona, el que no va a llegar al punto donde necesita llegar. Claro. Entonces, ¿cuál es nuestro papel, Nancy? Cuando nosotros escuchamos y vemos, porque hay señales muy visibles y muy audibles de la presencia de un vehículo de emergencia, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Pero para empezar, tenemos que considerar que el volumen que muchas veces tenemos en nuestro vehículo no nos lo permite, entonces a veces ni nos enteramos. Claro, claro. Entonces es lo primero considerar que el volumen es un obstáculo, el volumen de nuestro vehículo. Tenemos que mantenerlo en un volumen normal. ¿Para qué tener ahí la fiesta del antro? Claro, en un volumen normal sí tenemos la capacidad de percibirlo, pero si ya está allá, ¿cuál es la manera de actuar? Y además, no solamente es una cosa de sentido común y de civilidad, está en los reglamentos de tránsito y nos arriesgamos a tener consecuencias si no lo cumplimos. Y vamos a comentarlo así rápidamente. Sí. Si nosotros percibimos la presencia de un vehículo con esas sensaciones visuales y sonoras, lo que tenemos que hacer, por supuesto, es darle paso. Si estamos en una vía de más de un carril, de varias carriles en una avenida, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es pegarnos a los lados laterales. Si tú estás circulando a la izquierda, pues te pegas a tu izquierda. Si estás en la derecha, pues para abrir camino por el centro, por ejemplo. Por la parte central.
Pero si no hubiera esa condición y estamos en una vía limitada porque es muy estrecha, pues todos nos pegamos a la derecha. Al mismo lado. Así es. ¿Qué pasa con los semáforos, Jorge? Ahí va, eso es importante. Si tú fueras el tapón que no permita que fluye el vehículo de emergencia y tú estás en una presencia de un alto de disco o un semáforo, tienes que avanzar, te lo permite el reglamento. Con mucha precaución, obviamente, pero se tiene que dejar libre la vía. Así es, así es. Entonces, si tú te das cuenta que tienes un vehículo de emergencia atrás, te aproximas al área del alto y avanzas con mucha precaución. Okay. Si tú llegas a ese entronque y el vehículo viene en un sentido transversal, entonces lo que tienes que hacer, aunque tú tengas la preferencia, es por supuesto pues, clavarte allá y dejar que fluya. Claro. Esas son recomendaciones de sentido común y muchas otras también. Cuando tú circulas y ves a un vehículo de emergencia en funciones, el reglamento te impide circular lentamente para estar viendo el chisme y tampoco estacionarte en las cercanías. Okay. 100 metros tienes que avanzar. Tienes que dejar un espacio para que puedan bajar, supongo, para que puedan evolucionar. Ajá. Y además para no congestionar el área. Jorge, y otra cosa que, dime si está penado o no, pero aquellos que quieren sacarle provecho al paso de la ambulancia y se van atrás de ella. Expresamente prohibido, ¿sí? Claro, está prohibido. Tú ves la vía libre y dices, pues ahora de acá soy y vámonos. Está castigado, para que tengan cuidado las personas que se aprovechan de esto. Ya se nos terminó el tiempo, Jorge, pero sé que va a haber una capacitación, porque obviamente quienes manejan estos vehículos de emergencia reciben una capacitación especial. Así es, y se trata ahorita de recertificar a nuestro personal, pero no solamente a los de la Cruz Roja. Se llama COVE, Conducción de Vehículos de Emergencia, y a principios del próximo año lo vamos a tener y a disposición de la sociedad también. Ay, perfecto. Pues podemos encontrar más información, supongo, en las redes sociales de la Cruz Roja Yucatán. Muchísimas gracias, Jorge. Nos vemos la próxima semana, claro, ¿te sí. parece? Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos al otro lado del estudio porque mi compañero Alejandro tiene más información. Adelante.